Bueno, vamos a hablar hoy de algunas situaciones que dificultan o que han dificultado el posicionamiento de los servicios y de la red de trasplantes en Colombia, y pensamos que esto mismo puede estar pasando en el resto de países de Latinoamérica, donde la situación de salud y las redes son muy parecidas. Quisiera hacer un homenaje al iniciar esta conferencia al dios de la lluvia. Este es un monolito que se encuentra en San Agustín, en el sur del Huila, en el sur de Colombia, en el departamento del Huila. San Agustín es patrimonio de la humanidad, y es para los conferencistas extranjeros, los asistentes extranjeros, es más o menos el Machu Picchu nuestro colombiano. El símbolo de los trasplantes es una estatua donde tiene una parte enferma, caquética, que representa la insuficiencia renal crónica terminal, con un riñón atrófico, con múltiples cálculos y dando una orina francamente hematúrica. Y una estatua sana, radiante, con un riñón trasplantado, dando origen a la vida, como lo describe el artista, dando origen al río Magdalena, que es el río de la vida en Colombia. Hay múltiples situaciones. Perdón, doctor Cubillos, su presentación no se está viendo. ¿No se está viendo? No, señor. Perdón. Pero di compartir. ¿Será que tienen que compartir desde allá? Ahí. Sí, correcto. Gracias. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces esta es la estatua de la vida de San Agustín y el símbolo de los trasplantes en el sur de Colombia, los que les acabo de comentar. Hay varias situaciones que han dificultado el normal desarrollo de los servicios de trasplantes y de la red de trasplantes en Colombia y en muchos países latinoamericanos. Me imagino que la situación es similar. Y quiero arrancar por esta diapositiva porque el 90% de nuestros pacientes trasplantados son estrato 1 y 2 de un nivel socioeconómico muy bajo, y es una de las grandes dificultades para lograr buenos resultados en los servicios de trasplantes. Podemos hacer una excelente cirugía o un procedimiento quirúrgico impecable, pero el paciente se desplaza a regiones apartadas de los centros donde se hacen trasplantes, y allí no tienen las condiciones dignas ni de vivienda ni de nutrición. Los desplazamientos para los controles y para la consecución de los medicamentos también se les dificulta, y es una de las causas de pérdida de órganos y pérdida de pacientes, desafortunadamente, que tenemos que reconocerla, que existe en nuestro país y en nuestro medio por el nivel de pobreza de nuestra población. Para nadie es un secreto que las personas con más bajos recursos son los que más presentan insuficiencia renal crónica comparado con los estratos más altos. Además, desafortunadamente también tenemos un bajo nivel de escolaridad. Doctor Cubillos, discúlpeme, su presentación se amplía en formato de presentación. Que no estamos viendo bien, correcto. Ok, gracias. Perfecto. El bajo nivel de escolaridad, que también es otro inconveniente que tenemos para la adherencia a los tratamientos de estos pacientes. Comento esto porque el trasplante renal, como cualquiera de los otros servicios médicos, impactan solamente en un 11% en el estado de la salud de las personas. El otro 89% son los otros determinantes sociales de la salud, que no dependen mucho de los servicios de salud, sino dependen más de los servicios públicos, de la calidad del espacio público, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente. Pero lo quería dejar como uno de los factores que afectan los resultados de los servicios de salud. Otro factor que afecta es que llegamos a los pacientes, a trasplantar a los pacientes sin saber exactamente por qué han perdido sus riñones. En el caso mío,
como cirujano de trasplante renal. Más de un 51% no está afiliado a un diagnóstico y solamente después en el transcurso de la evolución post-trasplante que hacen recidiva es que nos enteramos cuál fue la enfermedad de base. Esto es susceptible de mejora. Ya tenemos un registro de insuficiencia renal crónica que quedé aterrado con cerca de 1 millón de pacientes en los diferentes estadios de insuficiencia renal en Colombia, con una incidencia de más de 110 pacientes en insuficiencia terminal, que es supremamente alta por 100.000 habitantes. Los países desarrollados o de la OCDE está alrededor de 30, 40. Entonces vemos que hay un campo de acción bastante grande. Quiero mostrar esta diapositiva porque esto también impacta los resultados de los servicios de trasplantes, la credibilidad de los servicios de trasplantes y la credibilidad no solamente entre los pacientes y entre la comunidad, sino entre los servicios de nefrología, porque son ellos, en últimas, los que nos están remitiendo estos pacientes para trasplantes. Vemos que los pacientes que están llegando a trasplantes desafortunadamente duran muchos años en diálisis, 13, 19. Hemos trasplantado pacientes con 24 años en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y estos pacientes llegan sin accesos vasculares, con un deterioro cardiovascular severo por la toxicidad de la insuficiencia renal. Y lo que podemos hacer ya en trasplantes en realidad es muy poco. Esto impacta los resultados y es algo que podemos mejorar. Por ley tenemos aprobado de que los pacientes se les debe realizar después del tercer mes que se ha diagnosticado la insuficiencia renal terminal, tercer mes después de diálisis. Los pacientes se les debería de realizar una valoración pretrasplante e ingresar a una unidad de trasplantes para la lista de espera, pero desafortunadamente no está pasando así. Más adelante va a haber una conferencia, incluso del ponente de esta área, el doctor Rodrigo Lara, de una importantísima ley de que desafortunadamente no se está cumpliendo. O sea, algo nos falta. Ahí hay una falla que podemos corregirla, una dificultad que podemos tenerla en cuenta, que tenemos que tenerla en cuenta. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a que muy pocos, la doctora Angélica Salinas nos hablaba de 3.400 pacientes en la lista de espera de riñón, pareciera demasiado, pero es que tenemos más de 50.000 pacientes en insuficiencia renal terminal, o 4 y 5, incluso incluyendo el 4, más de 50.000 pacientes. Y si tomamos que mínimo deberían de estar 50-60%, pues estamos lejos de una gestión adecuada de la lista de espera. Deberíamos de tener mucho más pacientes en lista de espera, sobre todo los pacientes que están ingresando en el primer año en terapia de reemplazo renal. Esto nos permitiría mejorar también los resultados de trasplantes. Al disminuir esto, las incompatibilidades, estamos trasplantando en zonas periféricas de Colombia, el paciente que está en esos momentos en lista de espera, así tenga 6 incompatibilidades, a pesar de que muchos estudios extranjeros ya no están teniendo en cuenta esto, de todas formas, a largo plazo, sí tiene que ver la supervivencia o la sobrevida del injerto. Y es algo que podemos corregir aumentando la lista de espera. No nos debe dar miedo tener 20.000 pacientes, 25.000 pacientes en lista de espera y de esos trasplantar los que más se benefician, los más compatibles y los que mejores resultados darán a largo plazo. Otras situaciones que dificultan, además de lo de los pacientes, pues la parte de organización de la Red Nacional de Trasplantes en Colombia. Nosotros tenemos una red conformada a nivel de regiones y a mí me parece que esto ha sido una estrategia que no ha dado buen resultado. Ya mostraba la doctora Angélica las tasas de donación y trasplantes que no cambiaron en los últimos. La red está funcionando desde 2004, 2005, o sea, ya llevamos 18 años de funcionamiento y es un periodo bastante importante para poder evaluar
resultados. Vemos que otros países, los países que deben de ser nuestro norte, están funcionando de una forma diferente, o sea, se puede hacer de una forma diferente. Me llama la atención en esta diapositiva el departamento de Huila, que es la regional número 6, fue aprobada en el 2009 y lo hemos sentido, ya el doctor Mario Figueroa lo comentó, es el departamento que tiene el único servicio público de trasplantes en el país, en el Hospital Hernando Moncaleano, y sentimos esa aprobación de esa regional inicialmente como un gran logro para el departamento de Huila, pero después nos dimos cuenta que fue un castigo porque no nos dejaron hacer gestión de la donación en los departamentos vecinos, ampliando la área de influencia de nuestra regional. Llevamos 13 años desde el 2009 gestionando a ver la posibilidad de que se terminen estas regionales, que sean todos los departamentos las que tengan servicios regionales de donación y servicios de trasplantes, pero no ha sido posible. Lo hago con una crítica constructiva de que ya que estamos hablando de reforma del sistema de salud, de reforma de la red de trasplantes, pues que se tenga en cuenta que esto ha sido una de las grandes dificultades para que aparezcan servicios de trasplantes en otras ciudades, mejore la donación y mejore la tasa de trasplantes. Esto es lo que les comentaba, la tasa de donación desafortunadamente desde el 2004 al 2022 no ha mejorado, tiene altibajos, se ha sostenido entre el 7 y el 8%. Y una de las causas más importante es esa oposición radical de las familias, o sea, no hemos sido capaces de llegarle a la comunidad general con un mensaje de que la donación sí salva vidas, no hemos sido capaces de brindarles esa confianza a la comunidad para que crean en los servicios de trasplantes, crean en la red de trasplantes y donen sus órganos. Y hay algo muy importante, no hemos sido capaces de satisfacer a esas familias con los servicios médicos prestados o los servicios de salud prestados, porque es una de las primeras causas de negativas, esa insatisfacción que hay en los servicios de salud. Entonces aquí hay mucho trabajo para hacer, no es solamente la red de trasplantes la que puede hacer todo esto, pero sí podemos irradiar, ser el parámetro de calidad de los servicios de salud y solicitarle al Ministerio de Salud, a las EPS, a las IPS, a todos los actores del sistema de salud para que nos ayuden a mejorar la calidad de los servicios de salud, la credibilidad en el sistema de salud, que esto redundará en la mejora de la tasa de donación y los trasplantes en Colombia. Esta diapositiva ya la había mostrado también, la tasa de trasplantes que desafortunadamente en los últimos 18 años de funcionamiento de la red de trasplantes no ha mejorado. Y algo similar parece que está pasando en el resto de países de Latinoamérica. Tenemos un potencial de 17 países en Latinoamérica, habla hispana y bueno, y Brasil, con 600 millones de habitantes, y a juro hacemos 11.500 trasplantes al año, que esto es más o menos 2 veces lo que hace España con tan solo 50 millones de habitantes. Algo está pasando, tenemos que corregir, tenemos que detectar cuáles son esas condiciones que han dificultado el crecimiento de la red y el posicionamiento de la red de trasplantes, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Vemos la tasa de donación con donante vivo de riñón, que también es muy baja, ahí hay un campo de acción bastante grande que podemos mejorar, y ni hay que hablar de la tasa de donación a corazón parado, que en toda Latinoamérica es 0. La doctora Salina nos hablaba del gran potencial que tenemos de detección de donantes, pero el 73% ya se escapan en el primer, en esa ruta, en el primer paso, y la mayoría de esos 73%, más o menos el 60%, se están escapando porque hacen parada cardiorrespiratoria. Es una de las grandes falencias que tenemos, que no hacemos rescates a corazón parado. Hemos mejorado enormemente en estos 2 años
En las unidades de cuidados intensivos duplicamos, incluso más del doble, camas de unidades de cuidados intensivos, que era uno de los grandes problemas que teníamos en las ciudades pequeñas, intermedias, que no teníamos unidades de cuidados intensivos. Bueno, durante la pandemia mejoramos, porque los pacientes nuestros hacían paro en ambú, en urgencias, y no teníamos la posibilidad de entubarlos, tenerles un respirador, tenerles un monitoreo o tener un compresor cardíaco externo como Lucas o lo que hacíamos en España hace 20 años con la machaca. Si hay españoles me entenderán qué es eso, es el cardiocompresor externo que se utilizaba en esos tiempos para empezar con los rescates a corazón parado. Es un llamado pues, para que implementemos este tipo de trasplantes y que mejorará y redundará en el aumento de la tasa de donación de trasplantes en Colombia y en Latinoamérica. Si miramos los países con mejores experiencias en donación y en trasplantes, pues indudablemente España está a la cabeza de todos, Estados Unidos. Nos preguntamos qué están haciendo ellos, qué no estamos haciendo nosotros. Pues tenemos un modelo de trasplantes en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos muy parecido al modelo español, pero no es el modelo español. Hemos inventado cositas propias, regionales, que han dificultado el progreso de los trasplantes en vez de estarlos impulsando. Y ahí es donde hago el llamado. Este es España, el mapa de España, donde vemos que hay servicios de trasplantes en todos los departamentos. Ya vieron en Colombia, donde solamente tenemos 6 regionales y donde tenemos solamente 9 ciudades con servicios de trasplantes. Acá hay una deficiencia grande. Esto es una función de todo el sistema de salud, de la red de trasplantes y de los servicios de trasplantes. Pensar de que no todo se puede concentrar, no todo se puede centralizar, que podemos descentralizar servicios a la periferia para prestar un mejor servicio a estos pacientes, los cuales tienen muchas dificultades para desplazarse a los centros más poblados de Colombia. Tenemos muy poco personal. Desafortunadamente en Colombia tenemos menos de 50 cirujanos de trasplante. En España hay más de 500, con una población muy similar de 50 millones de habitantes. Es otra de las dificultades que tenemos. Solamente 2 universidades haciendo capacitación para cirujanos de trasplantes, que en realidad con 1 o 2 cupos de graduados, 1 al año, nunca vamos a solucionar la gran necesidad que hay de cirujanos de trasplante, no solamente de riñón, sino de corazón, de pulmón, de hígado, de los otros órganos. Pues es el sueño de todos los servicios de trasplantes, llegar a una tasa de donación por encima de 50 donantes por millón de habitantes. Algunas ciudades de España tienen 60, 70 donantes por millón de habitantes. Los servicios de trasplantes han venido creciendo desde hace 30 años en España. Miramos esta diapositiva donde no solamente el trasplante de riñón, sino de hígado, de corazón, de pulmón, el páncreas, intestino, todos los trasplantes han ido aumentando y en estos momentos están haciendo más de 100 trasplantes por millón de habitantes, que es una meta de sueño para Colombia. Estados Unidos igual, o sea, Estados Unidos también tiene un crecimiento, mire, del donante a corazón parado del 123% en los últimos 4 años, que esto es importantísimo, la tasa de donación de órganos, el rescate de órganos. Entonces, nos damos cuenta que no es normal lo que está pasando en Colombia, la red no está funcionando, no está dando los resultados pues deseados. Son 18 años de funcionamiento que debemos evaluar, que debemos de implementar nuevas estrategias. O sea, lo que estamos haciendo no está funcionando, es lo primero que tenemos que aceptar con una crítica constructiva e implementar nuevas cosas. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo todos estos años, desafortunadamente
vamos a ser igual y no vamos a tener mayor impacto. De modo que esa modernización de esa red de trasplantes, tenemos el modelo, que es el modelo español, tenemos muchas cosas comunes con el modelo español, nos falta es unos pequeños retoques para hacer posible que funcione. Hay en estos momentos unas condiciones políticas que lo pueden permitir lograr una red de trasplantes descentralizada con un presupuesto propio para que funcione de una manera diferente en Colombia y solucionar lo de los trasplantes, estos servicios de trasplantes, sobre todo a la periferia, a los departamentos periféricos de Colombia. Crear la especialización de trasplantes, como decía ya, solamente son 2 servicios, podemos crear más servicios de trasplantes. El trasplante renal, como lo comentaba la doctora Rosana, es una cirugía común y corriente. Los urólogos en Europa, yo que tuve la oportunidad de estudiar allá, es una cirugía más que puede hacer el urólogo, está capacitado para hacerla. En Colombia exigen el título de especialista en trasplante renal para los urólogos y no existe ese título en Colombia. Entonces son trabas, como les comentaba, que se pueden superar en beneficio de los pacientes, pensando siempre en el beneficio de los pacientes. No podemos hablar de que se mejorará la calidad de los trasplantes en Colombia si nosotros los urólogos empezamos a hacer trasplantes. Lo digo esto porque pues, ya el doctor Mario me presentó como cirujano de trasplante de la Clínica Occidente. Estamos en un proceso de habilitación con múltiples dificultades porque soy urólogo, porque estudié en Europa, porque tengo más de 300 trasplantes aquí en Colombia realizados, porque soy el creador de una regional, de un servicio de trasplante en un hospital público, pero por cuestiones de la pandemia y de estudio me desplacé a Bogotá a hacer 2 maestrías que ya las terminé y estoy terminando el doctorado, pero la respuesta que me dan ahora en la red de trasplantes es que desafortunadamente yo ya no soy cirujano de trasplantes. Entonces estoy poniendo como mi ejemplo propio de las dificultades que existen, estas situaciones que existen, que no es en beneficio de los pacientes. No sé quién se está beneficiando con esto, pero quiero dejar la alarma de que son situaciones, incluso de algunos amigos que han estudiado en otros países en Europa, urólogos que han estudiado en Europa y no han podido abrir servicios de trasplantes en Latinoamérica. Crear la especialización de coordinación de donación. Son médicos generales, enfermeras que están trabajando en este campo, pero no están siendo reconocidos como médicos especialistas. Y esto hace que haya un cambio permanente, no hay una permanencia de estos médicos y eso dificulta, es otra de las dificultades que tenemos en la red de trasplantes. Crear los servicios de trasplantes en las ciudades intermedias, como ya lo había comentado, necesitamos más profesionales, necesitamos flexibilizar la posibilidad de crear no solamente de trasplante renal, sino de todos los órganos y tejidos en las ciudades intermedias, que nunca va a ser en detrimento de la calidad de los servicios de trasplantes actuales, sino en beneficio de los pacientes que se encuentran en la periferia y con dificultades de desplazamiento. La acreditación sin falta de los servicios de urgencias y de UCI en el país. Ya les comentaba la gran posibilidad que tenemos de implementar los donantes a corazón parado. Los donantes a corazón parado en el mundo en estos momentos es el 35% de la donación. ¿Se imaginan ustedes nosotros implementáramos esto en Colombia y en 5 o 10 años, como lo demostraron algunos países europeos como Croacia o la República Checa o los países prebálticos, que sí es posible aumentar la donación en 5 o 10 años? Nosotros llevamos 18 años intentándolo y no hemos podido. Tenemos que implementar estas cosas. Impulsar el trasplante renal con donante vivo. Ya mostré la diapositiva en toda Latinoamérica. Es supremamente baja, está en aumento, pero nos falta mucho. Implementar el trasplante con donante en asistolia. Cumplir con la ley 1805 que les comentaba inicialmente del doctor Rodrigo Lara, que ya es una ley que todos los pacientes tienen que hacer valoración pretrasplante, los que se encuentran en estadios 4 y 5.
y dos estrategias que en estos momentos las vemos como una utopía, pero muy pronto va a ser una realidad, y en Colombia no nos podemos quedar atrás. El xenotrasplante, noticias todos los días de nuevos trasplantes que se están haciendo todavía pues, experimentalmente, pero que va a ser una área que debe de empezar a hablarse en Colombia. Así sea experimentalmente, pero no tenemos un apoyo en ciencia y tecnología para proyectos de xenotrasplante o del riñón bioartificial como otra de las tendencias hacia el futuro para implementar en Colombia. Y apoyar la telemedicina es lo bueno que nos dejó la pandemia, esta posibilidad de podernos comunicar por medios virtuales, y ese apoyo, ese consejo que se le puede dar a los pacientes que están en diálisis, a los pacientes trasplantados, que no vaya a ser una excepción, que lo podamos seguir haciendo a través de la parte virtual, porque en estos momentos, si usted no está en la institución trasplantadora, desafortunadamente no puede hacer este apoyo a los pacientes. Muchas gracias a todos. Quería dejar estas inquietudes de dificultades que tenemos en la red de trasplantes, desde los pacientes hasta la parte administrativa, pasando con los servicios de trasplante y las aseguradoras, para tomar medidas correctivas en los próximos años y que sirva como ejemplo al resto de países de Latinoamérica que están en estos momentos viendo esta conferencia. Muchas gracias. Doctor Cubillos, muchas gracias por su presentación. En cierta forma, usted ha puesto el dedo en la llaga y ha mencionado algunos factores que impiden el posicionamiento de Colombia y a nivel latinoamericano de la red de trasplantes.